pa, pa, pa. Bueno, probando, 1, 2, 3, ya estoy en el aire, ¿sí? Estuvimos medio rara ahorita, Dios les bendiga, buenas noches. Mi nombre es Israel Chapa, esto es Plan de Vuelo, el discipulado de la comunidad cristiana Masada Dulam. Ya estábamos listos, pero esas cosas no tienen palabra de honor, así es que reciban todos un saludo de parte de la familia en la fe. Ya sabes, mi nombre es Israel Chapa, tenemos también a... Dalia Castro, Dios les bendiga. Ivette Castro, Jania Castro. Axel Araí. Chapacato. Ahí la voz en off, la voz en el más allá, ahí hablando nuestra conciencia. Hegai. Bueno, por favor háganme saber si les está llegando bien la señal. Parece que estamos experimentando un poco de fallas técnicas. Según yo ya estaba al aire. No entré tarde. Hace 10 minutos está fallando. Nah. No, pero sí está fallando. Por favor, háganme saber si están recibiendo bien la señal. Aquí ya estamos leyendo que sí está llegando ya. Bueno, Dios los bendiga a todos y cada uno. Decía yo antes de que nos suspendiera todo esto, que estamos comenzando un nuevo módulo de discipulado. Ya es, digamos que dentro de los que tenemos... ya nos está transmitiendo, ¿qué pasó? No, pero ya me conecté, vuelve a intentar. Si me estás viendo y si no, vuelve a intentar. No, pero decía yo que ya estamos transmitiendo y comenzando un nuevo discipulado que pues dentro de, digamos, lo básico que damos en esta congregación es el número 6, que equivaldría ya a, digamos, a la parte final de la educación básica que todo cristiano debería de saber y entender. Este discipulado pues está ya más enfocado a que si tú ya tienes una preparación, un conocimiento por lo menos básico, puedas estar listo a salir al campo, en un decir, ¿verdad? Hay quien dice, yo quiero uno con vaquitas. No, a ese campo no me refiero. Que ya salgas y que puedas hablar, pues seguro de que tienes lo suficiente como para poder hacer llegar el evangelio de una manera en que sea entendible, de una forma en que sea pues palpable por las personas y sobre todo que sea práctico. Este módulo de discipulado se llama Misiones Mundiales y como dice el propio nombre, se trata de alcanzar el mundo, o como le puse aquí en el subtítulo de esta transmisión, cada rincón con el evangelio para Cristo. Antes de comenzar, porque pues por estas fallas técnicas ya nos avanzó un poquito el tiempo, le pedimos a Ivette que nos ayude con las redes sociales, por favor. Ayúdanos, Ivette, para que puedan saber cómo hacer contacto con nosotros. Amén. Por Twitter es @masadadulan con doble S, Masada. Facebook.com/Masada Dulam. Por el WhatsApp es 55 83 88 20 35. Por línea directa es 55 76 90 95 89. Por email es masadadulam, @gmail.com. Todo con minúscula. Y por último es sus comentarios en YouTube, que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Ya, me dan ganas de hacer un chiste, pero ya, es tan chistoso que ya para qué hago el chiste. Bueno, le agarramos, pues es que de eso se trata. El Señor el día que regrese no te va a decir, ¿estás listo? ¿Ya? ¿Seguro? ¿No te falta aprender o hacer otra cosa? No, el Señor te va a agarrar así, a las de que, ¿qué onda? ¿Qué horas traes?
Cuidado, Juan, que por ahí te andan buscando, ¿verdad? Así es que hay que estar listos en todo tiempo. Un saludo a todos los que están haciendo contacto ya. Estamos viendo sus comentarios. Gracias, sí, gracias. Ya me están informando que nos vemos ya en prácticamente todos los lugares. Yo espero que ya esté restablecida la conexión al 100%. Pero, pues sigamos en nuestro tema. Muchas personas creen que hay que tener un doctorado o que hay que tener cierto número de años para poder empezar a compartir el evangelio, porque pues tienen temor, y eso está bien, no es que esté mal, tienen un temor de hacerlo mal, de hacerlo equivocadamente. Aquí en la congregación tenemos la intencionalidad de que cualquier persona desde el primer día puede predicar a Cristo, ¿verdad? Puede decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Sin en cambio, es verdaderamente necesario que pues tengamos un tiempo de capacitación de por lo menos la doctrina básica, la teología, los conceptos básicos de lo que es el evangelio. Pero mientras tanto, pues con el testimonio se puede ir evangelizando qué ha hecho Jesús por ti, cómo te cambió y demás. Pero ya cuando las personas tienen una cierta preparación, ¿cuánto tiempo es esto? No sé, podría ser relativamente corto o muy muy largo, depende qué tan rápido, qué tanta pasión, qué tanta hambre tengan por compartir las buenas nuevas de salvación tengan. Así es que eso dependerá de ustedes, queridos amigos y hermanos que hacen favor de estar siguiendo esta transmisión. Bueno, hablemos entonces del tema número 1, que es el reto de las misiones mundiales. Ahora aquí en la mesa, ¿ustedes qué tanto creen que tenga de importancia el día de hoy, con tanta tecnología, teniendo, digamos, hasta cierto punto ya todo el mundo interconectado, todo el mundo civilizado? Son raros los lugares donde todavía tienen costumbres autóctonas, casi todos ya están en la modernidad, en la posmodernidad ya de las ciudades, del entendimiento del internet. ¿Será importante todavía ir y evangelizar a otros rincones del mundo? ¿Ustedes qué creen? Que sí, porque en cada época, en cada era que ha vivido la Tierra y la humanidad, siempre hay sus pros y su contra, ¿no? Cada época. Y aunque ya estamos conectados, como dices, y hay muchísima la tecnología y todo, ¿sí? Aún en esta época, mucha gente aún no conoce de Dios. Y si la conoce, no la conoce tal y como la palabra de Dios nos muestra que es el Señor Jesucristo, como es Dios el Padre, ¿sí? Y precisamente por toda la tecnología, lamentablemente, parece que ya lo tenemos la Biblia ahí en una tablet, en un teléfono, pero aún así nos aparta más porque estamos más metidos en las redes sociales, en todo lo que se refiere a cómo me veo, cómo quiero que me vean los demás, pero jamás en cómo me ve Dios y qué quiere Dios para mi vida. No nos, como decíamos apenas ayer, no nos espiritualizamos. Entonces, ¿por qué? Porque nos está trayendo más otras cosas que buscar a Dios. Entonces, sí, la tecnología nos ayuda muchísimo para llegar a la gente y en esta época de pandemia y todo, pero también a cuántos no ha alejado. Sí, definitivamente sí, pero sí, ¿quieres agregar algo más? Sí. Bueno, en cuestión de difiero un poquito con la hermana Dalia porque ¿Se vale? Hay lugares en los que todavía no hay tecnología, o sea, no llega, por ejemplo, no hay electricidad, o sea, son tal vez pueblitos retirados en los que todavía les falta más, más tecnología, que llegue aún más, la civilización, se podría decir. Entonces yo creo que sí es, como que sí sería que fuéramos de misión a esos lugares, porque tal vez no alcanza todavía a llegar esa civilización, esa tecnología, y aparte también
no es, tal vez, si es un pueblito, son ¿cómo se llama? No es idioma, es dialecto, entonces no todos sabemos el dialecto, entonces yo creo que sí es necesario ir a esos lugares donde todavía falta, pues, que llegue ese tipo de, ahora sí que, de civilización, y para que ellos también conozcan la palabra de Dios. Y con referencia, por ejemplo, a países en donde el cristianismo no es bien aceptado, ¿tendrá este mismo grado de dificultad ir a esos lugares? ¿O creen que porque ya la civilización nos dicta un cierto rango de comportamiento es más fácil que antes? ¿Ustedes qué creen? Pues aparentemente pareciera que sí es más fácil, ¿no? Por la época en que vivimos ahora. Diría uno antes, pues les costaba más, y por lo mismo de que muchos eran más es que no quiero decir esa palabra que vaya a ofender a la gente, no, que no se escucha, más arraigados a sus creencias. Entonces yo creo que a los misioneros de antaño pues sí les costaba muchísimo poder evangelizarnos, ¿no? Pero ahora, por lo mismo del pensamiento de que ya la gente, no sé cómo explicarlo, se enfoca en otras cosas, creo que igual sigue siendo difícil. Ok, bueno, para entrarle al tema ya de lleno, vamos al Evangelio de Mateo 28, en una parte, versículos del 18 al 20, en una parte que es coloquialmente conocida como la Gran Comisión, la Gran Encomienda o la misión que nos es dada por Jesús. Más o menos son los tres nombres que más son utilizados. Por favor, si puedes leerlos. Amén. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, en este pasaje podemos encontrar en esta encomienda, en esta misión que se nos da, cuatro factores que son muy importantes y que a la hora de regar la semilla, que es el Evangelio, que es la palabra, se tienen que tomar en cuenta sí o sí. Primera instrucción que deja el Señor Jesús es: vayan, como es traducido en algunas versiones, id, pero como les enseñábamos la otra vez un poco del léxico del griego al español, en realidad dice mientras van, no importando ya sea que el concepto sea vayan o mientras van, refiriéndose a que tengamos otro tipo de actividades, podamos hacer esta labor. La cuestión es que hay que hacerla. Eso nos queda claro. La segunda cosa que nos da como instrucción este pasaje es: hagan discípulos. ¿Cuál será la diferencia, Jania, entre un estudiante a un discípulo? Entre un aprendiz a un discípulo. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál crees que sea? Yo creo que un aprendiz va todavía más sencillo, y un discípulo pues ya puede tener aprendices. Uno como que ya tiene más conocimiento. Ok. Bueno, los matetes o discípulos, matete luego me dicen que hablo muy raro, es el griego, el matete, el discípulo, en realidad es algo más que un educando, es algo más que un alumno, es alguien que está aprendiendo el oficio, la maestría, el arte y en este caso el evangelio de alguien que no le está mostrando solo el nivel pedagógico y didáctico, sino con el ejemplo de vida. Entonces el discípulo propiamente trata de imitar no solo el conocimiento del maestro, sino la conducta del maestro. Y si el discípulo copia al maestro, a su vez los maestros copiamos del modelo a seguir como el maestro de maestros, que es Jesús. Entonces, primero vayan o mientras van por la vida. Segunda instrucción, hagan discípulos. Tercera instrucción, bautícenlos.
¿cuál será el hecho del bautismo? Porque de repente por ahí, perdón con los hermanos bautistas, pero no tiene un rango más importante que otras doctrinas de la Biblia, no es así. Es de hecho un acto público de una decisión que yo tomé en privado. Yo tomé en privado la decisión de seguir a Jesús, de creer en su resurrección y muerte, de creer en la palabra de Dios, de pedirle que venga y sea quien guíe mi vida como suficiente salvador. Pero el bautismo es un acto público en donde bajo a las aguas, y ya vimos que hay diferentes estilos de bautismo y concordamos en que todos son válidos porque es solo un acto simbólico, ¿verdad? De morir al viejo hombre, nacer al nuevo hombre, morir, como dice la palabra, y salir vivo del agua y del espíritu. Pero ¿qué relevancia tendrá hoy en día bautizar a la gente? Alguien por ahí me planteaba en los chats, en las preguntas que nos hacen, que ya no salen en la transmisión, me preguntaba si no era un poco obsoleto el bautizar a alguien. ¿Por qué no está fuera de moda o fuera de tiempo? ¿Por qué seguiría estando vigente o por qué no en determinado momento? ¿Quién me quiere decir? Porque es un mandato, ¿no? Es un mandato. No es como si quieres hazlo, ¿verdad? No es ahí dejarlo a tu humilde opinión e interpretación. Pero tampoco hay que tomar desmedido el acto propio porque de nada sirve estar bautizado si no tienes una actitud correcta, o de nada te sirve estar bautizado si no te vuelves un verdadero apasionado por Cristo, por el amor que hay que manifestar, por el ejemplo que hay que dar, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo rango de importancia tiene la Santa Cena, por ejemplo, la Pascua, el mismo rango de importancia tienen otras doctrinas. Entonces, es un mandamiento, como bien dijiste. Yo lo quiero ver aquí, es como una lista de 4 puntos que te da este pasaje, en donde vas palomeando. Ya fui, o mientras iba, hice discípulos, los bauticé, porque en realidad el bautismo, como dijimos, es un acto público, en donde todos los que están son testigos. Así lo vuelve un acto judicial, si se me permite la comparación, porque se vuelve un acto legal. Ya hiciste un contrato personal con el Señor Jesús de ser seguidor, pero ahora necesitas testigos. Cuando te casas te piden testigos. Cuando vas a levantar una denuncia te piden testigos. La Biblia te pide testigos. En toda circunstancia, es un acto público. Y punto número 4 que te enseña este pasaje es enseñen. Y de repente en esta comisión, en este mandamiento, en pues, ¿cómo decirlo? Instrucción que se nos da acerca de cómo compartir el evangelio, de repente se nos pasan las cosas. A veces estamos muy ocupados en ir, a veces estamos muy ocupados en salir de nuestro entorno, a veces estamos muy ocupados de tener discípulos, de bautizarlos, pero a veces no ponemos tanto énfasis en la enseñanza. Entonces, una obra, una comisión que no tiene estos 4 ingredientes, pues está fallando en algo. Así es que, entonces, ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos. ¿Dónde hay que ir según este pasaje? Cualquier parte del mundo. A todo el mundo. Pero a todo el mundo no necesariamente decir, vámonos a Timbuktu mañana o a Nigeria. Porque si se trata de ir y según mi escogencia, oye, pues vámonos, no sé, si se trata de escoger, pues yo creo que escogería ir a Turquía. Me gusta. Pero sí saben que Turquía, en su momento que albergó las grandes iglesias que son mencionadas en la Biblia, las que son mencionadas en Apocalipsis, hoy día es un país que profesa el Islam y que inclusive está penado predicar otra cosa que no sea el Islam y que ofenda a Mahoma. Increíble. Pero así es. A cualquier parte del mundo, cuando tú les vayan
por todo el mundo, no necesariamente es un mandato que te impele a irte hasta lo más lejos. A veces, como diría ahí un proverbio chino muy antiguo, un camino de 1000 pasos comienza con uno. Lo primero es comenzar donde estamos, pero la verdad es que también es necesaria la misión mundial, el evangelismo mundial, porque se imaginan que el evangelio solo se hubiera quedado en Medio Oriente, en Palestina, que no hubiera llegado a Europa y por consiguiente no nos hubiera llegado a nosotros en América a través de los primeros pioneros que trajeron el evangelio, primero a Estados Unidos, porque recuerda que a México no llegó el evangelio, llegó el catolicismo. Pero los primeros protestantes, y ayer estuvimos hablando de este tema, precisamente el protestantismo, llegaron a Estados Unidos. Ahora, lastimosamente, la panacea ya no es Estados Unidos. Las cosas cambian. El mover espiritual está cambiando en todo el mundo. Pero cuando dice que hay que ir, ¿a dónde hay que ir? O mientras estás en dónde, en cualquier parte. A lo mejor tu misión es, no sé, en la cola de las tortillas mientras estás formado. Bueno, cola decimos aquí en México, en otros países corrijo, porque en Honduras y otros han de haber dicho ahorita los que nos siguen, saludos hermanos. Aquí es fila, para que me entiendan, en la fila de las tortillas. Es que es otra cosa ya. Tal vez en la escuela, tal vez en tu grado de injerencia, pero aún hay misiones con vocaciones para hacer esto. El Espíritu Santo de repente, de cuando en cuando, se mueve en personas que tienen la necesidad de ellos sí de salir, ¡boom!, impelidos hacia los lugares que menos te imaginarías. Es difícil pensar en dejar a la familia, las comodidades, para ir tan lejos, con gente que tal vez ni quiera recibir el evangelio, menos oír de Dios, a lo mejor aprender un idioma que no es el tuyo, la ideología que no es la tuya, la cultura que no es la tuya. Pero para todos aquellos que nos escuchan y que a lo mejor se están preparando para ello, porque hay congregaciones en donde el departamento de misiología lo tienen muy claro y lo tienen muy presente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la advocación de esta congregación Masá Adulam es la profundidad de la palabra, la enseñanza, pero así como nuestra advocación es esa, la advocación de otras iglesias es exaltar a Dios a través de las artes, de la alabanza, de los panderos, otras es precisamente la misiología, y capacitan a su gente. Hay un instituto aquí en México que es de los mejores en toda América Latina, y me atrevería a decir que en Estados Unidos, que es está en Monterrey, que es, se me fue el nombre, donde va Marco Barriento y todos estos, Cristo para las Naciones, ahí está. Cristo para las Naciones, de los mejores. Pero, ¿qué tan difícil será? Por ejemplo, a ti Dios te dio una palabra en un futuro. ¿A qué país vas a ir? A Suiza. Fuerte. A Suiza. O sea que ya saben a quién pedirle los chocolates. Voy anotando tu lista. Ok. ¿Qué idioma hablan en Suiza? Hablan francés. ¿Y ya estás italiano. aprendiendo francés? No. Número uno, hay que entender que se requiere preparación, no nada más es como que ya me voy, Dios me dijo y vámonos. Pero es difícil, como decíamos, dejar tu casa, dejar tus comodidades, dejar a tus amigos, dejar tu iglesia. Pero creo que algo que a todos los que están sintiendo ese llamado les va a dar mucha esperanza, mucho respaldo, es que sepan que pueden contar con un poder y con una autoridad. El verso 18, por favor, ¿me lo puedes volver a leer? Seguimos en Mateo 28, verso 18. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Con qué autoridad van las personas que van a la misión? Con la autoridad de Jesús. Con la autoridad de Jesús mismo. Eso garantiza que vas a tener éxito, no quizá como tú lo consideras, pero sí
en el sentido de que estás haciendo lo que Dios, lo que Jesús te ha pedido. Por ejemplo, uno de los testimonios más poderosos que yo he escuchado, lo escuché en una pequeña librería a la que de cuando en cuando me invitaban a eventos. Ya la librería es muy grande, tienen cafetería, sala de juntas, sala de espectáculos, no de espectáculos, no de reuniones, no, si no al rato van a decir los hermanos que le estoy haciendo comercial. Pero ese testimonio me dejó impávido. Era un hermano que precisamente se fue de misionero a Japón, que para mí todos esos idiomas orientales, el chino mandarín, el taiwanés, el japonés mismo, se me hacen muy difíciles, son muy guturales, nada que ver con el nuestro. Quizá si fuéramos alemanes tendríamos un poco más de facilidad porque también utilizan mucho los sonidos guturales, pero se fue y anduvo allá 20 años, fundó una iglesia, y cuando vino aquí, lo invitaron precisamente a dar testimonio en esta librería, y me sobrecogió lo que él dijo. Él decía que en 20 años solo había ganado 7 almas para Cristo. 7 personas, 20 años. Y que esas 7 personas eran los que conformaban la congregación que él había podido abrir allá. Japón no es Corea del Sur, que tiene hoy día mucha apertura, inclusive iglesias cristianas muy grandes allá. Japón todavía tiene ciertos sesgos de no permitir ciertas cosas. Son un poco más abiertos hoy en día, pero imagínate hace 20 años, ya a estas alturas serían hace 30 años que el hermano se fue, hace 10 que yo escuché ese testimonio. Y lloraba porque decía que solamente había conseguido ganar para el Señor 7 almas. Entonces se paró uno de los pastores que estaba ahí en la reunión, porque nos convocan a pastores de diferentes congregaciones. El más anciano, y así como estaba de anciano, yo pude constatar que el más sabio de todos los que estábamos ahí, le dice: esos 7 valen oro, porque si tú sacrificaste familia, sacrificaste tu país, sacrificaste tu comodidad para ir a vivir pues pobreza, porque vivió, imagínate, trabajar allá y no tener el idioma, es un inmigrante como cualquiera. Y menciono muchas cosas que ahorita no quiero decir porque se me van a venir las lágrimas a la garganta. Y el pastor le dijo: valió la pena que te hayas ido por esas 7 personas. ¡Wow! Él creyó que iba con la autoridad de Jesús, se sintió respaldado, y esas 7 valen oro. Cuando Jesús nos manda al fin del mundo, en sentido figurado, Él nos da una promesa en lo que acabamos de leer. La promesa de estar con nosotros. Porque no sé cuántas veces cambiaste de escuela cuando eras niña. Cuando tu mamá era gitana y vivían en un vagón de tren. Que yo recuerde 2, 3 veces. 3 veces. ¿Y qué tal te sentías de cambiar? Cuando llegabas el primer día a la escuela nueva, ¿cómo te sentías? Raro, porque me voy a acostumbrar a la anterior. ¿Tristeza a veces? No. Pero raro. Ahora imagínate que vayas a un país donde nada que ver. Aquí en México somos muy dicharacheros, muy bromistas, muy mi casa es tu casa. En Europa no lo son. En Suiza, si tomas en cuenta que la mayoría del territorio pues sigue siendo campiña, sigue siendo campo, imagínate que Jania cuando se vaya a Suiza va a querer leche y va a tener que ir al establo que está a 2 casas de la suya. Nada de que aquí va a la tienda y compra, bueno, también debe de haber, ¿verdad? Pero allá todavía es más tradicional en ese sentido. ¿Qué pasaría si no pensáramos en esto que deja Jesús patente en el 20?
Él prometió que estaría con nosotros en el verso 20. El que nos manda a ir hasta el fin de la tierra es nada más y nada menos que Jesucristo, el creador del mundo, el que dio su vida por cada alma, por cada persona, el que resucitó de los muertos, y nuestra autoridad de predicar en lugares que inclusive puedan ser peligrosos para el evangelio viene de él mismo. Y no solo eso, sino que también promete estar con nosotros, a nuestro lado, siempre, siempre. Hace unos, ¿qué serán? Fue en enero, ¿verdad? El congreso, que ahora fue virtual, el de Somos Uno. Y estaba escuchando el testimonio de este ministerio que yo no tenía la bendición de conocer y que conocí a través de este congreso, que se llama Preciosa Sangre, que precisamente está ubicado su base de operaciones en Turquía. Y cuando aquí estaba viniendo el pastor a predicar lo que estaban haciendo allá, pues el líder, el pastor general, estaba en la cárcel, estaba saliendo de la cárcel. La última vez estuvo 2 años, o sea que lo han llevado varias veces a la cárcel, que inclusive para predicar el evangelio casi dan tarjetitas escondidas para hacer sus reuniones clandestinas. Como tal, no está abierta la iglesia, no hay un local abierto, porque está prohibido. Y me sorprendí mucho, porque verdaderamente para hacer esas cosas tienes que tener vocación, tienes que tener pasión, tienes que tener amor. Pero cuando pensamos que Jesús es quien nos manda, cuando sentimos ese llamado, tendríamos que hacerlo con toda la fuerza y todo el coraje posible. Él prometió algo más en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Él dice, ¿verdad?, que nos iba a dar el Espíritu Santo y que después iban a hacer algo. Les dice que tendrían que hacer algo después de recibir al Espíritu Santo en Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Jesús les mandó a dar testimonio. Pablo en otro pasaje nos menciona, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Jesús les manda a dar testimonio y da una serie de movimientos a hacer. Les dice en Jerusalén, luego, En Judea, luego, En Samaria. y luego en mi colonia, hasta el último. hasta lo último del mundo. 4 niveles, 4 escalas, 4 diferentes formas, o no formas, sino escalas, puntos que había que cubrir, targets, niveles que hay que cubrir. Primero, Jerusalén. El mandato de hacer discípulos, llevando el evangelio hasta el fin de la tierra, está claro, sin equivocaciones, pero en este versículo miramos una progresión, vemos una progresión desde la ciudad en que habitaban, que era Jerusalén, donde se encontraban. Luego dice que a la provincia circundante, que era Judea, luego a la provincia vecina, que era Samaria, y posteriormente hasta el fin de la tierra, hasta donde lograron los primeros discípulos llevar el evangelio. Pues no fue a toda la tierra. Ese mandato está como con puntos suspensivos. Llegaron a Jerusalén, sí; llegaron a Judea, sí; llegaron a Samaria, sí; a muchas partes. Vemos, por ejemplo, que Pablo inclusive tenía en su planeación ir a Asia. Esa parte dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero actualmente este mandato de abarcar todo sigue vigente porque no se ha completado. Decía la hermana Ivette, y bien, que aún hay gente que no ha escuchado de Cristo. Es increíble, no tanto. Si te pones a pensar que muchas veces las personas, y nos tocó verlo en la Sierra de Oaxaca, si tú querías hablarles de Cristo, era tiempo que les gritabas para ir a arrimar tierra, para ir a regar semilla, para ir a cosechar, porque ahí las jornadas son de sol a sol. La única manera que encontramos cuando anduvimos 2 años de misión en la Sierra de Oaxaca fue que yo me fuera a ayudarles a la cosecha, para que ahí, mientras estábamos en la labor, les pudiera yo ir
predicando evangelio. Entonces, esta visión progresiva todavía no ha culminado. Todavía tiene un paréntesis por cumplir. Todavía no hemos llegado a todo el mundo. Y no nada más es en el sentido geográfico, porque recordemos que también cuando la Biblia habla de mundo se está refiriendo a todas las personas, sin importar de dónde sea. Y honestamente no hemos llegado a todas las personas. Aunque no nos afanemos en ello. No nos decepcionemos por si no lo logramos, porque el mandato es ir y hacerlo, pero recuerda lo que dice la Biblia. Uno siembra, pero el Señor es el que da el crecimiento y al final los ángeles los que ciegan. Los primeros discípulos predicaron no solo en sus pueblos, pero recorrieron el mundo conocido con las buenas noticias. Sin embargo, no lograron, como decíamos, evangelizar el mundo entero. Esta tarea la dejaron para ti, la dejaron para mí. Desde ese momento el mensaje se empezó a correr y gracias, hermanos, que tomaron en serio el mandato, han logrado inclusive evangelizar África, que es uno de los continentes con más dialectos, como decían hace un momento. Pero, ¿qué es un misionero a todo esto? Mira la definición que yo encontré. Misionero se le llama a aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Pero el hermano Guillermo Taylor y Eugenio Campos tienen una definición un poquito más completa que dice: un misionero es un discípulo enviado por Dios y su iglesia, porque no es como que siento el llamado y me voy. ¿Y quién oró por ti? ¿Y quién te ungió? ¿Y quién te dio cobertura? ¿Y quién te envió? ¿O quién te va a hacer fuerte inclusive en tu momento de necesidad? Porque vas a llegar en muchas ocasiones, no vas a poder trabajar luego, o a lo mejor nunca vas a poder trabajar. Tienes que tener un respaldo. Y este hermano sigue diciendo, Eugenio Campos, que cruza fronteras de geografía, cultura, religión, idioma y cosmovisión a fin de evangelizar y fortalecer la iglesia integralmente. Es una definición maravillosa. Me parece que ellos abarcan todo. En cada continente, amado, hay millones que nunca han oído una presentación clara del evangelio. Y repito, clara, porque a veces la gente con muchos ánimos, con mucho ímpetu por hacerlo va, pero a veces le faltó preparación, le faltó saber cómo explicar. No tienes una idea de las llamadas que recibo de que, pastor, me preguntaron esto y no supe contestar. De otros ministerios, porque gracias a Dios aquí tenemos inclusive tiempos preciosos en donde preparamos a nuestra gente para que pueda contestar hasta las preguntas a veces más inverosímiles, porque luego la gente nada más por evadirte te va a preguntar, ¿tiene Coca-Cola? Ah, sí, pues me da un sidral al tiempo. Así es la gente. Asia, África, donde actualmente el Islam está predominando, el hinduismo, el budismo o el animismo, y el animismo está en nuestro propio continente también. Para todos los que me están diciendo, pastor, ¿y qué es el animismo? El animismo es la religión de muchos indígenas autóctonos en todo el mundo que creen en espíritus que moran adentro de las cosas. El sol, las montañas, la madre tierra. Ya me entendieron, eso es el animismo. Se comunican con estos espíritus todavía hasta el día de hoy a través de sacrificios. Basta ver con estas culturas que todavía predominan en lugares como Dominicana, como Haití, mucho en Centroamérica, la santería, el vudú. Son religiones o creencias que practican estas cosas. Hay otros lugares como Europa que en siglos pasados recibieron muy bien el evangelio. Fue el trampolín para mandar para acá el evangelio. Misioneros en México llegaron de Holanda, llegaron de Estados Unidos, pero también llegaron ingleses, muchos ingleses. Hay unos amigos nuestros que muy orgullosamente nos dicen, los de Sarón, que ellos tienen la primera iglesia
que se montó aquí en México, evangélica. Y está lo que hoy día es la Calzada de Guadalupe, una avenida que lleva a la Basílica de Guadalupe, que es un templo de adoración mariano a la guadalupana. Y esa iglesia está en un punto clave ahí a la mitad. Hagan de cuenta que ahí como que les corta el pastel, como diciendo, para que no lleguen tantos. Dios es bueno, Él sabe que iba a estar ese camino después ahí. Pero te decía que en Europa durante un tiempo se recibió el evangelio con gozo, pero actualmente son materialistas. Los europeos hoy día consideran que Dios no es relevante en esta época. Yo tengo amigos en España que tienen años rogándome que vaya, de verdad, años, y por angas o mangas no hemos podido ir, pero el estado en que me platican que están las cosas por allá, wow, no te lo podrías imaginar cuando España en su momento también mandó muchos misioneros al mundo. ¿En qué condición se encuentran las almas que están sin Jesús, que están sin Cristo? Efesios 2, versos 1 y 2 nos lo dice. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No son libres, están bajo la influencia del diablo o del mundo, como lo quieras tomar. Ambas cosas están correctamente dichas. Viven en desobediencia, en desorden, en temor, en violencia, etcétera, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, no importa si son indígenas en una selva o profesionales, profesionistas de alta sofisticación, sin Cristo da igual, están perdidos. Las misiones mundiales consisten en mandar gente para alcanzar a esas personas que no tienen aún a Jesús. Fíjate que las misiones mundiales son muy, muy importantes, porque a mí me ha pasado, hay miembros de mi familia que porque me vieron crecer con ellos, convivir con ellos, inclusive vieron mi cambio y mi conversión, porque yo era muy violento, muy peleonero, muchas cosas. Aún así todavía tienen como que un poco de recelo a creer totalmente el evangelio. Hemos ido logrando que cambien su actitud a través del testimonio. Pero a veces tú no eres el indicado para predicarle a tu familia. Tiene que llegar alguien externo para hacerlo. Y hay países en donde acuñamos el término malinchista aquí en México, que Malinche o Malitzin se le atribuye a la mujer autóctona que ayudó a Cortés, el conquistador español, para poder realizar la conquista en nuestro país, aunque pues el concepto no está del todo bien, está errado. Se acuñó este término de malinchista a todos aquellos que prefieren lo extranjero, y a veces todos tenemos un poco de eso. Valdría ver qué marca de tenis usas. Son nacionales, ¿verdad? No. ¿Qué marcas prefieres? ¿Verdad que sí somos medio malinchistas? Entonces, aprovechemos eso a nuestro beneficio. A veces es necesario que alguien venga externo e inclusive extranjero para que podamos tener como que más punch, más power. En Romanos 1:16, Pablo nos dice algo que debería de ser nuestra bandera, nuestro tema, debería estar pegado en las paredes de nuestra casa como una visión y misión al mismo tiempo. ¿Qué dice Romanos 1, verso 16, por favor? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Amados, lo que está en juego en las misiones mundiales es la salvación de las almas. No se trata de ir a otro lado y decir, oh, puse iglesia en tal lado, porque de repente perdemos el sentido. Ay, este ministerio tiene tantas iglesias y tanto número es en el extranjero. No importa si sea una o como este hermano que solo ganó 7 almas en 20 años, que yo creo que a estas alturas Dios le ha de haber premiado su perseverancia. No sé, tiene 10 años que no lo veo. Pero estoy seguro que la próxima vez que lo vea, así sea una más, valió la pena. Valió la pena. Lo que está en juego es la salvación de las almas perdidas. Que no se nos olvide eso. El destino eterno de las personas. ¿Qué es lo que motiva a un misionero? Bueno, un misionero muy famoso, pionero en las misiones, Hudson Taylor, se fue a vivir a China. Mira nada más. En 1853. Cuando le preguntaron cuál era su motivación, él dijo, mi deseo es que Dios nos haga el infierno tan real. Es decir, él decía que lo pudiéramos palpar, ver o visualizar, que no podamos descansar, sabiendo que va a haber mucha gente que va a estar ahí, siendo destruida. Y la eternidad, decía, tan real, que deseemos probarla. Y que Cristo sea tan real, decía Hudson Taylor, que se convierta en nuestro motivo supremo. Para finalizar, ¿qué sientes de hablar de todo esto? Saber que Dios no te va a llevar a Suiza a comer chocolate. Saber que Dios no te va a llevar a Suiza a buscar marido. A lo mejor ya te vas con marido de aquí cuando te vayas. Saber que Dios no te lleva a que hagas mírale, ahí en los Alpes, ¿verdad? O que vayas a buscar a Heidi, ¿verdad? En los Alpes ahí franco suizos. Sí, son los Alpes los que comparten frontera, ¿no? Bueno, si no, corríjanme ahí los geógrafos. Pues sí, da un poquito de nervios porque obviamente para eso tengo que estar preparada porque pues por algo es, no es como dice, no es nada más porque sí, porque me quiera regalar el viaje, sino que pues hay una meta para eso. Hay algo ahí que tengo que hacer y pues sí se siente como que un poco de nervios porque sí es como de ¿cómo lo voy a hacer? Entonces pues sí, como que da nervios. También no saber cómo la gente va a reaccionar o va a tomar todo lo que voy a hacer allá. Finalmente es nuestro deber, y de aquí a que te vaya, a recordarle a Jania y tú a quien tienes ese llamado en tu iglesia, en tu familia, apórtales, y me refiero a dinero, ayúdales en su capacitación, motívales e impúlsales, porque estamos hablando de almas, estamos hablando de la salvación, del destino eterno de las personas. Ese es el motor, ese debe de ser el motivo. Claro que va a haber algunas otras cosas extras, porque Dios es bueno y te manda con paquete completo. Siempre hay cosas impresionantes que Dios hace. Los primeros meses que andábamos ahí en Oaxaca, yo me acuerdo que como menciono esta etapa de ese viaje, pero creo que fueron las más preciosas, cuando no teníamos ya de plano para comer nada. Y en una ocasión, pues con tal de compartirnos la mesa, alguien nos invita de la guía de la planta que da la calabaza, el tallo, tal cual, nada más hervido en agua, era caldo de guía. Cuando me senté a la mesa, mi primera sensación fue tristeza. Como carne, dices, ¿y qué hago aquí? Pero eso fue un microsegundo, no me di tiempo de pensar más.
Y dije, gracias, Señor, porque me estás haciendo humilde. Porque finalmente estoy aquí para que conozcan bien, porque ese era el motivo, que te conozcan bien quién eres tú. Y posteriormente, cuando pudimos trabajar en todo el área y unificar a presbiterianos con metodistas, con pentecostales, con bautistas, creando una alianza de pastores fortísima, no se reunían más que 5 en todo el área. Y cuando nos venimos eran más de 50 pastores trabajando juntos. Y solo estoy mencionando pastores, ¿no? También las congregaciones multiplica todo eso. Yo dije, wow, Señor. Y lo dije literal, valió la pena ese caldo de guía. Pero hubo otras que nos daban venado, ¿eh? De todo hay. Pero yo le dije al hermano Edgar, que nos acompañó la mayoría del tiempo en esa misión, de cuando en cuando regresaba a México, pero la mayoría del tiempo estuvo con nosotros. Yo le decía, este es un pequeño laboratorio para experimentar qué es lo que tiene Dios para nosotros, lo que tiene Dios que quiere que hagamos para hacer llegar su nombre a toda esta gente. Así es que si tú en tu corazón sientes el ir a las naciones, haces bien. Que Dios te conceda mucho apoyo. Y si tú no puedes ir, pero en tu mano está apoyar, conviértete en una Lidia. Dale a Pablo para los viajes misioneros. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que va a ir él o ella o ellos, si son varios, pero nosotros vamos con ellos porque también les estamos apoyando. Eso es lo más bonito, decir, wow, el evangelio llegó hasta tal lugar y yo colaboré. Una satisfacción increíble. Lo que es verdad es que aún hay muchas personas que no han escuchado de Dios. Trabajamos nosotros mucho con la Sociedad Bíblica aquí en México, y cada vez que sacan una Biblia en un nuevo dialecto, hacen fiesta, porque de verdad es un trabajo impresionante. Tan solo en la región que estábamos, el zapoteco, que es un dialecto, tiene 56 variantes. Entre los de un pueblo, viajabas 1 hora al otro pueblo, y aunque era zapoteco, ya era totalmente diferente. Y nosotros casi teníamos que pedir intérprete para hablar con la gente grande, porque la gente grande de edad todavía habla esos idiomas. Necesitamos más imprentas, más instituciones como la Sociedad Bíblica que trabaje para hacer llegar la palabra de Dios a todos en su idioma. Necesitamos más gente con arrojo, y que no solo vaya a Suiza, que vaya a Timbuktu, que vaya a la Patagonia, que vaya aquí a la sierra, que vaya a la ciudad perdida que está junto al tiradero, que vaya a cualquier lado, porque llevar el evangelio a las naciones es llevarlo a la gente a donde quiera que esté. Así es que, iglesia, no te olvides, todavía necesitamos hacer llegar el evangelio a muchos lugares. Ojalá lo medites, y si esta plática te ha ayudado a dar a luz eso que ya sentías aquí como una cosquillita, qué bueno, porque entonces valió la pena esta enseñanza. Mi nombre es Israel Chapa, y estuvieron esta noche Idalia Castro. Ivette Castro. Jania Castro. Córrele pues, si quieres despedirte. Hegai Chapakato. Hegai y... Samadai. ¿No te ves? Yak Samadai. Ok, ahí está. Por nuestra parte, con esto terminamos las transmisiones de este fin de semana. Esperamos te hayan sido de bendición. Recuerda que en YouTube están todas ellas, las puedes volver a escuchar las veces que quieras, descargarlas, están libres. Recuerda que nuestras redes sociales funcionan 24 horas, siempre lo digo al revés, 24 horas, 7 días a la semana. Si en algo te podemos servir y te podemos ayudar, créeme que con eso basta para nosotros. Ojalá que esta semana sea de logros, sea de éxitos, y que cada paso que des te acerque más a tu meta de vida y al propósito que Dios quiere para ti. Por nuestra parte nos despedimos y decimos shalom, despídanse. Dios les bendiga.
Dios te bendiga. Ten una semana muy, muy bendecida. Hasta luego.